Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi hermano mayor trabajó durante 15 años como sepulturero en diferentes cementerios del estado. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero cuando me contó esta historia en su lecho de enfermo, vi un terror en sus ojos que nunca había visto antes. Me hizo jurarle que algún día la contaría, porque según él, la gente necesita saber que hay cosas que no deberíamos despertar. Él se fue hace 2 años, llevándose muchos secretos, pero esta historia me la dejó como una carga que ahora comparto con ustedes, tal como me la relató palabra por palabra. Mi nombre es Fernando Castillo Herrera. Tengo 52 años y vengo de Guadalupe, Zacatecas, un pueblo donde la tierra es seca y los vientos cargan historias, que es mejor no escuchar. He trabajado toda mi vida con las manos, primero en el campo, después en la construcción, pero nunca pensé que terminaría cavando tumbas para ganarme la vida. Todo comenzó cuando don Aurelio Mendoza, el sepulturero del cementerio municipal, se enfermó de los pulmones después de tantos años respirando tierra y polvo. El trabajo era duro, pero pagaba bien, y en esos tiempos yo tenía 3 hijos pequeños y una esposa que cuidar. La presidencia municipal necesitaba a alguien fuerte y dispuesto a trabajar bajo el sol y en todas las condiciones del clima. El primer día don Aurelio me enseñó todo lo que tenía que saber. Me explicó cómo medir las tumbas, cómo cavar respetando las medidas exactas, y cómo preparar el lugar para que las familias pudieran despedir a sus difuntos con dignidad. También me advirtió sobre las reglas que nunca debía romper. Fernando, me dijo con voz seria mientras caminábamos entre las tumbas viejas, este trabajo no es solo cavar hoyos. Aquí hay que tener respeto por los que descansan, y por los que vienen a despedirse. Nunca trabajes solo de noche. Nunca abras una tumba que ya esté cerrada. Y si alguna vez escuchas que te llaman por tu nombre cuando estás cavando, no voltees a ver. Solo sigue trabajando hasta que se calle la voz. Al principio pensé que don Aurelio me estaba tomando el pelo, como hacen los trabajadores viejos con los nuevos, pero su cara estaba tan seria y su voz temblaba tanto que decidí tomar en serio sus consejos. Además, mi madre siempre me había enseñado que los lugares donde descansan los difuntos merecen respeto especial. Los primeros meses todo fue normal. Llegaba temprano por la mañana, cavaba las tumbas que me habían encargado, y me iba a casa antes de que oscureciera. El trabajo era pesado, especialmente en verano cuando el sol pegaba directo y la tierra estaba dura como piedra. Pero era honesto y me permitía mantener a mi familia. El cementerio de Guadalupe no era muy grande, pero tenía secciones que databan de muchas décadas atrás. La parte más vieja estaba al fondo, donde los árboles crecían torcidos y las lápidas estaban tan gastadas por el tiempo que ya no se podían leer los nombres. Don Aurelio me había dicho que evitara trabajar en esa sección, que si alguna vez me pedían cavar ahí, mejor les dijera que la tierra estaba muy dura, o que necesitaba herramientas especiales. Pero un martes de octubre, después de que yo llevaba 4 meses en el trabajo, llegó doña Esperanza, la secretaria del ayuntamiento, con una orden muy específica. Necesitaban que cavara una tumba en la sección vieja, porque la familia había comprado un terreno ahí, muchos años atrás, y ahora querían usarlo para enterrar a su abuelo. Es en la fila 15, lugar número 8, me dijo doña Esperanza mientras me entregaba el papel con la orden. La familia quiere que esté lista para mañana en la tarde, porque vienen familiares de muy lejos. Miré hacia la sección vieja del cementerio y sentí un escalofrío extraño. Nunca había trabajado tan lejos. En esa parte donde los árboles hacían sombras raras y el aire siempre se sentía más frío, incluso en los días de más calor. Caminé hasta el lugar indicado con mis herramientas. La pala grande, el pico, la cuerda para medir y la carretilla para sacar la tierra. El terreno estaba marcado con 4 estacas de madera vieja, y pude ver que efectivamente había sido comprado hace muchos años, porque las estacas estaban medio podridas y cubiertas de musgo. Cuando comencé a cavar, lo primero que noté fue que la tierra era diferente. No era la tierra seca y dura del resto del cementerio, sino que estaba suelta y húmeda,
como si alguien hubiera estado cavando ahí recientemente. También tenía un olor extraño, no exactamente malo, pero sí diferente, como a tierra mojada mezclada con algo que no podía identificar. Mientras cavaba, comencé a escuchar sonidos raros. Al principio pensé que eran los otros trabajadores del cementerio, pero cuando volteé a ver, me di cuenta de que estaba completamente solo. Los sonidos parecían venir de abajo, de la misma tierra que estaba cavando, como si hubiera algo enterrado muy profundo que se estuviera moviendo. Para el mediodía ya tenía la tumba a medio cavar. Me senté bajo la sombra de un árbol viejo para comer mi almuerzo y descansar un poco. Mientras comía, miraba la tumba que estaba cavando y algo me llamó la atención. En uno de los lados del hoyo, la tierra se veía diferente, como si hubiera capas de diferentes colores. Una parte era café claro, otra más oscura, y había una franja que se veía casi negra. Después del almuerzo seguí cavando, y cuando llegué a la profundidad correcta, mi pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra grande, pero cuando limpié la tierra de alrededor, vi que era madera vieja y podrida. Era como si hubiera otro ataúd enterrado más profundo de lo normal. Me quedé parado en el hoyo mirando esa madera podrida sin saber qué hacer. Las reglas de don Aurelio eran muy claras. Nunca abrir una tumba que ya esté cerrada. Pero técnicamente yo no estaba abriendo nada. Solo había encontrado algo mientras cavaba una tumba nueva. Decidí seguir cavando alrededor de la madera, tratando de hacer espacio para el nuevo ataúd, sin tocar lo que ya estaba ahí. Pero mientras trabajaba, pude ver que la madera vieja estaba rota en varios lugares, y por las grietas salía un aire frío que me daba escalofríos en la cara. Fue entonces cuando escuché la primera voz. «Fernando», dijo alguien muy bajito, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Fernando, ayúdame». Me quedé completamente inmóvil, con la pala en las manos. Recordando las palabras de don Aurelio, no debía voltear, solo seguir trabajando hasta que se callara la voz. Pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Fernando», volvió a decir la voz, esta vez un poco más fuerte. «Tengo frío, Fernando. Tengo mucho frío». Traté de seguir cavando, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. La voz seguía llamándome, y cada vez sonaba más desesperada, como si quien hablara llevara mucho tiempo esperando que alguien lo escuchara. De repente, sentí que algo me tocaba el pie. Miré hacia abajo y vi que una de las tablas podridas del ataúd viejo se había roto completamente, y por el agujero salía algo que parecía una mano muy delgada y muy pálida. El miedo me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía quedarme ahí parado viendo esa mano que se movía lentamente, como tratando de agarrarse de algo. «Fernando», dijo la voz otra vez, pero ahora venía claramente de abajo, del ataúd roto. «No me dejes aquí solo. Por favor, no me dejes solo». Finalmente pude moverme y salí del hoyo de un salto, dejando todas mis herramientas ahí abajo. Corrí hacia la salida del cementerio sin voltear atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. Carmen, mi esposa, se asustó al verme llegar así, todo sudado y temblando, pero yo no podía contarle lo que había pasado porque sabía que no me iba a creer. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano pálida moviéndose y escuchaba esa voz desesperada pidiendo ayuda. No sabía qué hacer. Tenía que terminar la tumba al día siguiente, pero no me atrevía a regresar a ese lugar. Al día siguiente llegué al cementerio muy temprano, antes de que hubiera mucha gente. Tenía la esperanza de que todo hubiera sido mi imaginación, que el cansancio y el calor me hubieran hecho ver cosas que no existían. Pero cuando llegué al lugar donde había estado cavando, mis herramientas seguían ahí abajo en el hoyo, exactamente donde las había dejado. Lo más extraño era que el agujero en el ataúd viejo se había hecho más grande. Ahora podía ver claramente que había algo adentro, algo que se movía muy lentamente. Decidí que tenía que terminar el trabajo, pero esta vez no iba a estar solo. Fui a buscar a Ramón, el jardinero del cementerio, y le pedí que me acompañara. «Fernando», me dijo Ramón cuando le expliqué lo que necesitaba. «Yo no me meto en la sección vieja. Mi papá trabajó aquí antes que yo, y él siempre me dijo que esa parte del cementerio tiene sus propios secretos. Si tú quieres trabajar ahí, es tu problema, pero yo me quedo cuidando las flores del lado nuevo». No tuve más remedio que bajar solo al hoyo. Tomé mis herramientas y traté de seguir cavando sin mirar hacia el ataúd roto, pero era imposible ignorarlo.
Cada pocos minutos escuchaba ruidos que venían de ahí adentro, como si alguien estuviera tratando de salir. Mientras cavaba, comencé a encontrar cosas extrañas en la tierra. Primero fueron pedazos de tela muy vieja, después algunos botones de metal oxidado, y luego algo que me heló la sangre. Eran dientes humanos, esparcidos por toda la tierra como si hubieran sido sembrados ahí. Fernando. Volvió a escuchar la voz, pero esta vez no venía del ataúd roto. Venía de arriba, como si alguien estuviera parado en el borde del hoyo hablándome. Levanté la vista y no había nadie, pero la voz siguió hablando. Fernando, encontraste mis dientes. Yo los he estado buscando por mucho tiempo. Esta vez no pude seguir el consejo de don Aurelio. El miedo era demasiado grande, y tenía que saber qué estaba pasando. Salí del hoyo y miré alrededor, pero seguía estando completamente solo. Sin embargo, podía sentir que alguien me estaba observando desde algún lugar. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo como si estuviera hablando con un loco. ¿Qué quiere de mí? La respuesta vino inmediatamente, pero no como una voz normal. Esta vez escuché las palabras dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera pensando directamente en mi mente. Mi nombre era Eusebio Ramírez. Dijeron las palabras en mi cabeza. Morí hace 40 años, pero nunca pude descansar porque me enterraron mal. El sepulturero de esa época estaba borracho y cavó mi tumba encima de otra tumba que ya estaba ocupada. Desde entonces estoy mezclado con los huesos de un desconocido, y no puedo encontrar la paz. Me quedé ahí parado, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Realmente estaba hablando con un difunto? ¿O me estaba volviendo loco por el trabajo y el calor? No estás loco, Fernando. Continuaron las palabras en mi mente. Tú eres el primer sepulturero en todos estos años que ha cavado lo suficientemente profundo para encontrarme. Los otros siempre se detuvieron antes de llegar a mi ataúd. Tú puedes ayudarme a separarme del otro cuerpo y a encontrar mi descanso. Quise salir corriendo otra vez, pero algo en esas palabras me detuvo. Si realmente había un hombre enterrado incorrectamente, entonces era mi deber como sepulturero arreglar el error. Además, la voz no sonaba malvada, solo muy triste y cansada. ¿Qué necesita que haga?, pregunté en voz alta, sintiendo todavía muy raro estar hablando solo. Necesito que saques todos los huesos del ataúd viejo y los separes, me explicó la voz en mi mente. Los míos están mezclados con los de un hombre que se llamaba Macario Sánchez. Él murió 20 años antes que yo. Pero cuando yo llegué, el sepulturero de esa época cavó mi tumba en el mismo lugar donde ya estaba él. Nuestros huesos se han mezclado durante 40 años, y ninguno de los dos puede descansar así. La idea de sacar huesos de un ataúd viejo me daba mucho miedo, pero también me daba mucha tristeza pensar en dos hombres que llevaban décadas sin poder descansar en paz por el error de un sepulturero borracho. Decidí intentarlo. Bajé al hoyo otra vez y con mucho cuidado comencé a agrandar el agujero del ataúd viejo. La madera estaba tan podrida que se deshacía fácilmente en mis manos. Cuando finalmente pude ver adentro, lo que encontré me quitó el aliento. Había dos esqueletos completamente mezclados, como si hubieran sido revueltos como naipes. Los huesos estaban entrelazados de una manera que parecía imposible, como si hubieran estado luchando entre ellos durante todo este tiempo. Ahora puedes vernos, dijo la voz en mi mente, y esta vez pude distinguir que eran dos voces diferentes hablando al mismo tiempo. Hemos estado tratando de separarnos durante 40 años, pero no podemos hacerlo solos. Con mucho cuidado y mucho respeto, comencé a separar los huesos. Era un trabajo horrible y triste, pero sabía que era lo correcto. Mientras trabajaba, las dos voces me iban guiando, diciéndome cuáles huesos pertenecían a cada uno. Ese fémur es mío, decía una voz. La calavera de la derecha es de Macario, decía la otra. Esas costillas son mías, las otras son de él. El proceso tomó horas. Tuve que parar varias veces, porque las manos me temblaban tanto que no podía continuar. Pero poco a poco fui separando los dos esqueletos completos. Cuando terminé, puse los huesos de cada hombre en lados diferentes del ataúd viejo. Inmediatamente sentí un cambio en el ambiente. El aire frío que salía del ataúd se volvió tibio, y las voces en mi cabeza sonaron diferentes, más tranquilas. Gracias, Fernando, dijeron las dos voces al mismo tiempo. Ahora podemos descansar. Pero hay algo más que necesitas saber. Nosotros no somos los únicos. En esta sección del cementerio hay muchas tumbas cavadas incorrectamente. Muchos de nosotros estamos mezclados con otros,
esperando que alguien nos ayude a encontrar la paz. Miré alrededor de la sección vieja del cementerio con ojos nuevos. Ahora entendía por qué don Aurelio me había dicho que evitara trabajar ahí. No era solo superstición, era conocimiento. Él sabía que había errores enterrados en esa tierra, errores que habían causado sufrimiento durante décadas. ¿Cuántos más hay?, pregunté. Muchos, respondieron las voces cada vez más débiles. Pero ahora que sabes la verdad, puedes decidir si quieres ayudarlos o si prefieres dejar que sigan sufriendo. Terminé de cavar la tumba nueva, separándola completamente del ataúd viejo, donde ahora descansaban en paz Eusebio y Macario. Cuando la familia llegó para el entierro de su abuelo, todo se vio normal y digno, como debía ser. Pero esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Eusebio y Macario. ¿Cuántas personas más estaban sufriendo en esa sección del cementerio? ¿Era mi responsabilidad ayudarlos a todos? Durante los siguientes días, investigué en los archivos viejos del cementerio y descubrí algo terrible. Durante los años 1940 a 1960, hubo 3 sepultureros diferentes que tenían problemas con la bebida. Los registros estaban llenos de errores, tumbas cavadas en lugares equivocados, y familias que se quejaban de que no podían encontrar a sus difuntos. Era como si hubiera una epidemia de errores enterrados en la sección vieja, y nadie se había molestado en arreglarlos, porque era más fácil simplemente evitar esa área. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que iban a ayudar a todos los que estuvieran sufriendo en esa sección del cementerio. No podía vivir sabiendo que había gente que llevaba décadas sin poder descansar por errores que podían corregirse. Al día siguiente comencé mi trabajo secreto. Llegaba al cementerio muy temprano, antes de que hubiera otras personas, y me dirigía a la sección vieja. Había aprendido a reconocer las señales, donde la tierra se veía diferente, donde crecían las plantas de manera extraña, donde el aire se sentía más frío. En mi segunda exploración encontré otra tumba problemática. Esta vez era más complicada. Había 3 personas enterradas en el mismo lugar, todas mezcladas. Mientras separaba cuidadosamente sus huesos, sus voces me contaron sus historias. La primera era una mujer llamada Soledad, que había sido enterrada ahí en 1945. 2 años después, enterraron encima de ella a un hombre llamado Jacinto, sin saber que ya había alguien ahí. Y 5 años más tarde, enterraron a una niña llamada Esperanza en el mismo lugar. Hemos estado confundidos todo este tiempo, me explicó la voz de Soledad. No sabíamos quiénes éramos, dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Es como estar perdido en un sueño terrible que nunca termina. Separar a las 3 personas tomó 2 días completos. Trabajaba en secreto, muy temprano en la mañana, y siempre cubría mi trabajo antes de que llegaran otros empleados del cementerio. Cuando terminé, el silencio que siguió fue lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Era un silencio de paz, no de sufrimiento, pero también era un silencio que me asustaba, porque significaba que había encontrado mi propósito, y ese propósito me estaba consumiendo. Cada noche soñaba con voces que me llamaban, con manos que salían de la tierra, con personas que habían estado esperando décadas por alguien que los escuchara. Durante las siguientes semanas encontré caso tras caso. Había un hombre enterrado, boca abajo porque el sepulturero estaba tan borracho que no se dio cuenta. Había una mujer que había sido enterrada en la tumba de su enemiga, y las 2 habían estado peleando espiritualmente durante 30 años. Había niños enterrados con adultos que no conocían, y adultos enterrados lejos de sus familias. Cada error que corregía me quitaba un poco más de energía. Comencé a bajar de peso, a dormir mal, a tener pesadillas constantes. Carmen se preocupaba por mí, pero yo no podía explicarle lo que estaba haciendo. ¿Cómo le dices a tu esposa que pasas las madrugadas hablando con difuntos y reorganizando esqueletos? El caso más difícil fue el de una familia completa. Los padres y sus 4 hijos habían sido enterrados juntos después de enfermarse durante una epidemia en 1952, pero el sepulturero había cavado la tumba familiar encima de un hombre que ya estaba enterrado ahí desde 1948. Los 6 miembros de la familia habían estado mezclados con un extraño durante todo este tiempo. Cuando comencé a separarlos, las voces se volvieron un coro de confusión y dolor. Los niños lloraban porque no podían encontrar a sus padres entre todos los huesos.
Los padres gritaban porque no podían proteger a sus hijos, y el hombre extraño gemía porque no entendía quiénes eran todas esas personas que habían invadido su descanso. Ese trabajo me tomó una semana completa. Cada mañana llegaba al cementerio y bajaba a esa tumba como si fuera mi oficina. Poco a poco, con la ayuda de las voces, fui identificando cada hueso, cada diente, cada fragmento de ropa. Cuando finalmente terminé, el agradecimiento de esa familia fue tan intenso que me hizo llorar por primera vez en años, pero también fue cuando me di cuenta de que estaba pagando un precio muy alto por este trabajo. Mis propias manos comenzaron a verse como las manos de los esqueletos que manipulaba. Mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron, y empecé a hablar solo incluso cuando no estaba en el cementerio. Una noche, Carmen me encontró sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, hablando con alguien que no estaba ahí. Fernando, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿qué te está pasando? Ya no eres el mismo. Hablas con personas que no existen. No comes, no duermes. Los niños te tienen miedo. Esa noche le conté todo. Le expliqué sobre las voces, sobre los huesos mezclados, sobre mi misión de ayudar a todos los que sufrían en la sección vieja del cementerio. Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Fernando, entiendo que quieras ayudar, pero ¿qué va a pasar con tu propia familia? ¿Qué va a pasar contigo? Pareces un fantasma, y si sigues así, vas a terminar en el cementerio también. Sus palabras me golpearon como un martillo. Me di cuenta de que en mi obsesión por ayudar a los difuntos, estaba olvidando a los vivos. Mis hijos me veían como un extraño. Mi esposa lloraba por las noches, y yo me estaba consumiendo lentamente, pero también sabía que no podía simplemente abandonar a todas las personas que seguían sufriendo en el cementerio. Tenía que encontrar una manera de equilibrar mi deber con los difuntos y mi responsabilidad con mi familia. Tomé una decisión. Hablaría con las autoridades del cementerio y les contaría todo. Al principio, el director del cementerio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré los registros antiguos, cuando le expliqué todos los errores que había encontrado, y cuando le propuse un plan para arreglar las cosas de manera oficial, comenzó a escucharme seriamente. Fernando, me dijo después de revisar toda la documentación, lo que me estás diciendo es que tenemos décadas de errores enterrados en la sección vieja, y que necesitamos hacer una excavación masiva para arreglarlos. Exactamente, le respondí. Pero no es solo una excavación. Es una oportunidad de darle paz a muchas personas que han estado sufriendo por errores que no fueron culpa suya. El director aceptó mi propuesta, pero con condiciones. El trabajo se haría de manera oficial, con un equipo completo y durante el día. Yo dirigiría el proyecto, pero no trabajaría solo ni en secreto. Durante los siguientes 6 meses, dirigí el proyecto de restauración más grande en la historia del cementerio de Guadalupe. Exhumamos más de 40 tumbas de la sección vieja. Identificamos y separamos más de 100 personas que habían sido enterradas incorrectamente y les dimos un descanso digno a cada una. Fue un trabajo emotivo y agotador, pero también sanador. Cada vez que corregíamos un error, yo sentía que una carga se quitaba de mis hombros. Las voces que me habían estado llamando durante meses finalmente encontraron paz, y yo pude comenzar a dormir tranquilo otra vez. Al final del proyecto, la sección vieja del cementerio se veía completamente diferente. Las tumbas estaban bien marcadas, cada persona tenía su lugar correcto, y el aire frío y pesado que siempre había caracterizado esa área se había convertido en una brisa, suave y tranquila, pero lo más importante era que las voces se habían callado. No porque las hubiera ignorado, sino porque finalmente había escuchado lo que tenían que decir y había hecho algo al respecto. Ahora, 5 años después, sigo trabajando como sepulturero en el cementerio de Guadalupe, pero mi trabajo ha cambiado. Además de cavar tumbas nuevas, también soy el encargado de mantener los registros y asegurarme de que los errores del pasado no se repitan. Las personas del pueblo me ven de manera diferente ahora. Algunos me dicen el sepulturero que habla con los muertos, pero lo dicen con respeto, no con miedo. Saben que cuando alguien es enterrado bajo mi cuidado, va a descansar en paz, y aunque ya no escucho voces pidiendo ayuda a veces, cuando estoy trabajando en una tumba nueva, siento una presencia amable a mi lado. Es como si todos los que ayudé a encontrar la paz ahora me acompañaran en mi trabajo, asegurándose de que cada persona que llegue al cementerio
Reciba el respeto y el cuidado que merece. Mi familia está bien ahora. Carmen entiende mi trabajo y lo respeta. Mis hijos están orgullosos de tener un papá que ayuda a la gente, incluso después de que se van de este mundo. Y yo he aprendido que a veces, el trabajo más importante no es el que te pagan por hacer, sino el que haces porque es lo correcto. Esa es mi historia. La historia de un sepulturero que aprendió que los muertos también necesitan justicia, que los errores del pasado pueden corregirse, y que a veces la única manera de encontrar la paz es ayudando a otros a encontrarla primero. Si alguna vez visitan el cementerio de Guadalupe, Zacatecas, y pasan por la sección que antes era la vieja, van a sentir esa tranquilidad que solo viene cuando las cosas están en su lugar correcto. Y si escuchan mi nombre en el viento, no se asusten. Es solo el eco de todas las voces que ya encontraron su descanso, recordándome que el trabajo que hicimos juntos valió la pena. ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña cuando estás solo en la carretera, conduciendo en plena noche, y de repente te encuentras con un retén? Es algo que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, pero lo que me pasó a mí esa noche, en mi camino de regreso a casa, fue algo que jamás olvidaré. Me llamo Javier Gómez. Soy originario de León, Guanajuato, y esta historia ocurrió hace algunos años, pero aún la recuerdo como si hubiera sido ayer. Era una noche de otoño, y el clima en la carretera estaba un poco frío. Había terminado mi jornada de trabajo y me dirigía hacia mi casa. La ruta era bastante común para mí, y aunque el camino no tenía muchas curvas ni cruces peligrosos, esa noche algo se sentía diferente. La carretera, normalmente llena de vida en el día, ahora parecía vacía, casi desierta. Solo algunos faros de autos en la distancia y la luz pálida de la luna iluminaban el camino. El motor de mi coche zumbaba de manera tranquila, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. De repente empecé a notar que la visibilidad se iba reduciendo. La niebla comenzó a levantarse de forma extraña, como si hubiera salido de la nada. La carretera, antes clara y amplia, se volvía más borrosa, y me vi forzado a reducir la velocidad para no perderme en el aire espeso que ahora me rodeaba. Pensé que era solo una neblina pasajera, pero nunca imaginé lo que ocurriría poco después. A lo lejos vi luces intermitentes, algo inusual en una carretera tan solitaria a esa hora. Al principio, pensé que podía ser un accidente o un vehículo detenido, pero conforme me acercaba, los faros se veían más grandes, más intensos, como si fueran luces de un retén. Sentí un nudo en el estómago, una incomodidad inexplicable que me hizo pensar si debería desviarme o continuar. Pero no había muchas opciones. El camino ya se había estrechado, y la niebla lo hacía aún más difícil de navegar. Poco a poco, fui acercándome a la escena. Pude distinguir a varios hombres vestidos con uniformes, pero algo no estaba bien. No parecían policías comunes. Aunque sus uniformes eran parecidos a los que usualmente usaban las autoridades, no tenían el mismo aspecto de autoridad que uno esperaría. No había vehículos patrulleros a la vista, ni señales claras que indicaran que era un retén regular. Me di cuenta de que el ambiente era inquietante, casi antinatural. Había algo en el aire que me ponía nervioso, como si todo fuera parte de un juego extraño. El coche comenzó a detenerse lentamente, y los hombres se acercaron sin decir una palabra. No los veía claramente debido a la niebla, pero sus siluetas eran muy altas, más de lo que debería ser normal. Había algo inquietante en la forma en que se movían, algo demasiado rígido y calculado. No pude evitar un escalofrío recorriéndome la espalda. Los vi acercarse, y sin que dijeran una sola palabra, comenzaron a rodear el coche. Mi primer instinto fue bajar la ventana y preguntar si había algún problema, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Algo no me dejaba hablar. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, se acercó al cristal del lado del conductor. Su rostro estaba oculto en sombras, pero pude notar que sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no podía identificar, como si no fueran ojos humanos. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte. El aire, aunque frío, parecía denso, y el ruido del motor que aún seguía encendido sonaba como si fuera lejano, como si no estuviera en el coche, sino en algún lugar muy lejano. «¿A dónde vas, amigo?», dijo el hombre con una voz grave y cortante. Al principio no supe cómo responder. Mis palabras parecían atoradas,
Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Después de unos segundos logré decir con voz temblorosa: Voy a casa. Solo quiero pasar. El hombre no respondió. Simplemente me observó fijamente, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me miraba como si estuviera buscando algo en mí, algo que no entendía. La niebla seguía elevándose alrededor del coche, y por un instante me pregunté si estaba soñando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un hombre que estaba a un costado del coche comenzó a moverse lentamente hacia el lado del pasajero, pero no de una forma natural. Caminaba como si sus pasos no fueran humanos, como si estuviera flotando o deslizándose sobre el suelo. No podía ver claramente su rostro, pero su presencia me hizo sentir aún más atrapado. En ese momento supe que algo no estaba bien. No eran policías, no eran personas normales. Algo extraño y peligroso estaba sucediendo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el aire, que antes había sido fresco, parecía volverse pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi como si intentara escapar de lo que estaba sucediendo. Sentía que la niebla no solo cubría la carretera, sino que se estaba apoderando de mi mente, nublando mis pensamientos, volviéndolos confusos. El hombre que estaba frente a mí, el que había hablado con esa voz profunda y rasposa, no se movió ni un centímetro, y sus ojos brillaban con intensidad. No había duda de que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. El hombre que se deslizaba por el lado del pasajero finalmente llegó hasta mi ventana, y aunque su rostro seguía oculto en las sombras, sentí su presencia más cerca que nunca. Podía oler algo extraño, un aroma pesado, como si hubiera estado en el mismo lugar por mucho tiempo. Algo entre humedad y algo más, algo a lo lejos, como si viniera de otra época. De repente, su mano tocó el vidrio de la ventana con un sonido sordo, como si fuera una señal. Entonces, el que parecía ser el líder del grupo hizo un gesto hacia los demás, y con una calma inquietante dijo: «No puedes seguir. El camino se ha cerrado para ti». Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, como si estuviera escuchando algo más allá de la simple voz humana. No entendía lo que decía, pero una parte de mí, la más profunda y atemorizada, lo comprendió con total claridad. Algo había ocurrido y ya no podía escapar. El coche empezó a temblar, ligeramente al principio, como si alguien lo estuviera sacudiendo desde afuera. Miré los espejos, pero lo único que vi era la niebla espesa que se reflejaba de forma extraña. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Era como si alguien hubiera desconectado toda la energía, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de funcionar. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Miré al hombre frente a mí, y algo en su mirada me dijo que ya no estaba en control de la situación. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar, ni moverme, ni pensar con claridad. Mi único deseo en ese momento era salir de allí, huir, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi mente. El hombre que se deslizaba por el lado del coche, aún sin mostrar su rostro, comenzó a golpear el vidrio con los nudillos. El sonido era como un tambor lejano, profundo, retumbando en mis oídos. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. No era solo la niebla la que me helaba, era el miedo profundo que no podía comprender, pero que sentía con toda mi alma. De repente, como si fuera una señal, el hombre líder levantó la mano y dijo: «Ahora puedes irte, pero no olvides lo que has visto aquí». Con una rapidez que no entendí, los hombres comenzaron a retroceder lentamente, desapareciendo en la niebla, como si se disolvieran en el aire. El coche, que había estado parado y congelado, comenzó a moverse por sí mismo, como si hubiera recobrado algo de vida. Mis manos temblaban sobre el volante y por un instante creí que la niebla desaparecería por completo, que todo volvería a la normalidad. Pero la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía entender, no me dejó. El coche avanzaba y yo solo quería alejarme de aquel lugar, de esos hombres y de esa sensación de terror que se había apoderado de mí. Pasaron unos minutos, tal vez más, hasta que llegué a un pequeño pueblo que no conocía. No había niebla, pero el aire seguía siendo pesado. Algo en mi interior me dijo que, aunque había escapado de la niebla, no había escapado de la sensación de que me había cruzado con algo que no debía haber visto. Esa noche, mientras me detuve a descansar en una gasolinera, algo que me había dicho el hombre líder no dejaba de resonar en mi mente.
El camino se ha cerrado para ti. No entendía lo que eso significaba, pero sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa experiencia. No era solo un retén, no era un simple control policial. Lo que me había encontrado esa noche era mucho más oscuro, mucho más extraño de lo que mis ojos podían ver. ¿Qué había sido aquello? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué no podía recordarlos después de haberme ido de ese lugar? Mis pensamientos quedaban atrapados en un remolino de dudas y miedos, pero algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. No sabía si alguna vez volvería a ver ese lugar, pero si lo hacía, estaba seguro de que no sería el mismo. La carretera seguía ante mí, vacía y silenciosa, pero ahora me sentía como un extranjero en ella, como si las reglas que antes conocía ya no aplicaran. Pasaron varios días desde esa noche. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que tomaba el volante y conducía en la oscuridad, sentía esa presión en mi pecho, ese nudo en el estómago que no se iba. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz, y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en la voz del hombre, en sus palabras, en la mirada que no pude olvidar. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar, pero lo sentía. Una tarde, mientras conversaba con un viejo amigo en el trabajo, mencioné de manera casual lo que me había sucedido aquella noche. Él, como era de esperar, no me creyó al principio. Me dijo que seguramente había sido una mezcla de cansancio y estrés, que la niebla y la carretera oscura pueden jugar trucos con la mente. Sin embargo, me miró fijamente cuando le conté sobre la sensación extraña de los hombres y su comportamiento, y entonces, su expresión cambió. ¿Estás seguro de que fue solo eso?, me preguntó con un tono más serio del que me esperaba. Me miró con una inquietud que no entendí al principio, pero luego, con un susurro casi imperceptible, añadió: en este pueblo la gente habla de ciertas cosas, Javier, cosas que no se pueden explicar. ¿Has oído hablar de los vigilantes? Lo miré confundido y él, viendo mi ignorancia, explicó: son historias viejas. Cuentan que hay lugares, especialmente en caminos rurales, donde hay vigilantes que protegen algo. Nadie sabe qué es, pero los que han pasado por ahí, algunos han desaparecido. Otros han regresado, pero no son los mismos. Me quedé en silencio, pensando que era solo una historia más, un cuento para asustar a los niños. Pero al mirarlo a los ojos, pude ver que no estaba bromeando. Algo en su mirada me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Y en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, al regresar a casa, tomé un desvío para evitar la carretera principal, sin querer volver a pasar por aquel tramo maldito. El miedo me había atrapado, y no quería enfrentarme a la posibilidad de encontrarme con esos vigilantes nuevamente. Sin embargo, mi mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver sus figuras, sus ojos brillando en la niebla. Lo peor de todo es que comenzaba a recordar algo más, algo que había quedado grabado en mi memoria en la confusión de esa noche, durante el breve momento en que el líder se acercó a mi ventana. Antes de que desaparecieran, vi algo que me heló la sangre. No pude procesarlo en ese momento, pero ahora, recordando, podía verlo con claridad. Había algo extraño en la palma de su mano, algo que no era humano. Una especie de marca como si estuviera quemada, con símbolos que nunca había visto antes. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero ahora no estaba tan seguro. De alguna forma, esas marcas me perseguían, y no podía quitármelas de la cabeza. Una tarde, mientras caminaba por el parque de mi ciudad, vi a un hombre sentado en un banco, con la mirada perdida. Estaba muy cerca de la entrada, donde el sol aún se mantenía alto, pero algo en su actitud me hizo detenerme. Su rostro era delgado, de ojos profundos, y parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada hizo que mi corazón diera un vuelco. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. No pude moverme, no pude hablar. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire alrededor de él se volviera más denso.
Cuando estuvo cerca, me dijo, con una voz tranquila, pero que parecía retumbar dentro de mí: «Ya sabes lo que viste, Javier. Ya sabes lo que eres ahora». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció frente a mí, como si se hubiese fundido con la sombra del árbol bajo el cual estaba sentado. Un escalofrío me recorrió, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, como si algo estuviera observando, esperando. Corrí sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. No sabía qué había pasado allí, ni quién era ese hombre, pero una parte de mí sabía que todo estaba relacionado con lo que había experimentado en la carretera. Mi vida, desde esa noche, ya no fue la misma. Algo me estaba siguiendo, algo que no entendía, pero que estaba muy lejos de ser un simple sueño o una pesadilla. Sabía que los vigilantes, esos hombres en la niebla, no eran solo una historia. Y lo peor era que ahora, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que no sabía cómo controlar, ni cómo enfrentarlo. ¿Qué había comenzado aquella noche? ¿Qué buscaban esos seres? Esas preguntas seguían rondando mi mente, pero ahora ya sabía que las respuestas, si es que alguna vez las encontraba, no me traerían paz. Y lo más aterrador era que podía sentir que lo peor aún estaba por venir. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de inquietudes y miedos que no podía sacudir. La vida seguía su curso, pero yo ya no era el mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia de algo observándome desde las sombras. Durante el día, a veces, me encontraba mirando hacia la carretera, sin motivo alguno, como si esperara ver algo que nunca quise ver. Una tarde, mientras trabajaba en un transporte, me llegó una llamada de uno de los compañeros de la empresa. Estaba nervioso, y su voz sonaba baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. «Javier, ¿te acuerdas de la carretera donde te pasó todo eso?», me preguntó casi susurrando. «Te advierto que no vayas por allí otra vez». Al principio no entendí lo que quería decir, pero luego continuó. «Al parecer, algunas personas han empezado a hablar de algo extraño. Muchos taxistas, sobre todo aquellos que trabajan de noche, han tenido experiencias similares. Han visto cosas en la niebla, han escuchado voces, y algunos incluso aseguran que los hombres que tú viste no están vivos. O no son lo que parecen». Mi respiración se detuvo por un momento, y sentí cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Todo lo que había vivido estaba empezando a tener más sentido, pero al mismo tiempo, me llenaba de terror. Pensé en el hombre de la marca extraña en la mano, en su mirada penetrante y sus palabras misteriosas. Ahora, con las palabras de mi compañero, supe que no estaba loco. No era el único que había visto algo más allá de lo que la mente humana podría comprender. Lo peor de todo fue cuando él me dijo que no era el primero. Otros como él habían tenido encuentros similares en la misma zona, con esos vigilantes, y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. El pavor se apoderó de mí cuando comprendí que no había sido una coincidencia. Había algo en esa carretera, algo oscuro, algo antiguo que se mantenía oculto, esperando, y yo había sido parte de ello. El siguiente paso fue hablar con alguien más. A pesar de mi miedo, sabía que tenía que obtener más respuestas. Decidí hablar con un viejo amigo de mi familia, un hombre llamado Don Luis, que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Le conté lo que me había pasado y lo que había escuchado de los demás. Él al principio me miró como si fuera una locura, pero luego su rostro cambió. Se quedó en silencio durante unos momentos, y cuando habló, su voz era baja, casi temerosa. «Tú has visto a los vigilantes, ¿verdad, Javier?», preguntó casi sin inmutarse. Mi cuerpo se tensó ante esas palabras, como si hubiera sido descubierto por algo mucho más grande y más antiguo de lo que había imaginado. «Ellos no son humanos, Javier. Nadie que los haya visto puede olvidarlos. Algunos dicen que son seres que han existido desde antes de que la gente se asentara en esta región. Se alimentan de la energía de aquellos que se atreven a acercarse, y...» Hizo una pausa. «No puedes deshacerte de ellos. Lo que viste, lo que sentiste, eso está marcado en ti ahora.
Ellos no olvidan, y lo que buscan, no se detienen hasta conseguirlo. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Y algo dentro de mí, algo oscuro, comenzó a crecer. Sentía que la pesadilla de esa noche en la carretera nunca iba a terminar, que ahora era parte de algo mucho más grande que yo. Algo que no podía controlar. Esa misma noche, después de hablar con don Luis, decidí que ya no podía seguir viviendo con esta carga. No podía dejar que mi vida se viera consumida por el miedo. Por más aterrador que fuera, sabía que tenía que regresar. Tenía que volver a la carretera, al lugar donde todo había comenzado, enfrentarme a lo que fuera que acechaba allí. Y si había algo que debía hacer, algo que tenía que entender, era lo que ellos querían de mí. Tomé el coche, conduje hacia la oscuridad, con el sonido de las ruedas sobre el asfalto, como si fuera un camino inevitable. En mi mente, solo había una pregunta. ¿Qué más me quedaba por ver? ¿Estaba listo para enfrentarme a lo que había cruzado mi camino esa noche? Sabía que esa noche sería diferente, que las respuestas llegarían a un precio muy alto. Y así, con la niebla comenzando a envolverme de nuevo, con la sensación de que algo más allá de mi comprensión me observaba desde las sombras, comencé a darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que había sido un encuentro aterrador se había convertido en una lucha por comprender algo mucho más grande, algo que me perseguiría, sin importar dónde estuviera, y no sabía si alguna vez lograría escapar de ello. Mi nombre es César López, y llevo más de 12 años como camionero. He cruzado las rutas más peligrosas, las más solitarias, pero nunca imaginé que lo peor me esperaría en las carreteras cercanas a Tijuana. Aquella noche, el aire caliente del desierto de Baja California me envolvía mientras mi camión rugía sobre la autopista, rompiendo la quietud de la oscuridad. La carga no era nada complicada, solo un par de pallets con suministros para un pequeño negocio en la ciudad. El viaje era rutinario como tantos otros que había hecho en mi carrera. A esa hora, las luces de Tijuana se veían a lo lejos, parpadeando en la vasta oscuridad. Pero antes de llegar, tomé un desvío hacia una ruta secundaria. Se trataba de un camino viejo, no recomendado, pero que me ahorrarían tiempo, según me dijeron. Pensé que no pasaría nada. Después de todo llevo años manejando por esas carreteras, y el desierto no me asustaba. Lo que no sabía era que algo oscuro y extraño aguardaba en esa ruta, como una presencia que se ocultaba en las sombras. La carretera era angosta y tortuosa, bordeada por un paisaje árido. Ni un alma a la vista, salvo mi camión, y el sonido regular de las llantas rodando sobre el asfalto. No había ni una sola señal de vida, ni una luz en el horizonte. Solo yo y la carretera, y el sonido monótono del motor que ya empezaba a adormecerme. La fatiga me estaba alcanzando, pero no quería detenerme. Sabía que no quedaba mucho hasta llegar a Tijuana. Fue entonces cuando noté algo extraño. El ambiente cambió. La temperatura cayó de repente, como si una ola fría se hubiera descolgado del cielo estrellado. Encendí la calefacción del camión, pero no había forma de quitarme esa sensación de incomodidad. La niebla comenzó a levantarse sobre el asfalto, esa niebla espesa que siempre tiene un aire inquietante. Lo peor era que, aunque estaba solo, sentí que no lo estaba. Miré por el retrovisor y vi luces. Pero no eran luces de otro vehículo, sino luces flotantes, que danzaban a través de la niebla, como si fueran reflejos errantes. Mis ojos se entrecerraron y parpadeé varias veces. No podía ser. No había señales de vida a kilómetros a la redonda, pero ahí estaban esas luces. Pequeñas, amarillentas, moviéndose con una extraña velocidad. Decidí no hacer caso, pensando que era el cansancio que comenzaba a afectar mi juicio. Pero cuando me adentré más en la oscuridad, noté algo que no podía ignorar. En la orilla de la carretera, casi invisible en la penumbra, había una figura. Era un hombre, o al menos eso pensé. Estaba de pie mirando hacia el camino, con los hombros encorvados y la cabeza baja. Su ropa parecía vieja, desgarrada,
como si hubiera estado allí durante días o semanas. Mi corazón dio un vuelco, y por un instante, dudé si debía detenerme. En mis años de conductor, había visto todo tipo de situaciones extrañas, pero este hombre parecía estar fuera de lugar. En un parpadeo decidí no detenerme, pero de alguna forma, mi pie fue al freno sin pensarlo. El camión redujo la velocidad y se detuvo sin que yo lo quisiera. Al principio no entendí por qué lo había hecho, pero algo me decía que debía acercarme a ese hombre. La carretera estaba vacía, la niebla lo envolvía todo, y esa figura seguía allí, inmóvil. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a ignorarlo, a continuar mi viaje, pero mi curiosidad fue más fuerte. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba solo en una carretera tan remota a esas horas? Decidí acercarme con el camión, a medida que los faros iluminaban su silueta. Lo que vi me heló la sangre. El hombre no tenía rostro. Su cabeza, aunque tenía una forma humana, estaba completamente cubierta por una sombra oscura que no dejaba ver ni un solo rasgo de su rostro. Solo esa sombra oscura, que parecía absorber la luz. No pude distinguir sus ojos, su boca, nada. Era como una figura sin identidad, una presencia vacía. La niebla comenzó a hacerse más densa a su alrededor, y la figura empezó a moverse. No caminaba, sino que se deslizaba por el suelo, como si no tocara el suelo en absoluto. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. Decidí acelerar, y el camión comenzó a moverse por sí solo, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Miré por el retrovisor y vi cómo la figura desaparecía en la niebla. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Podía escuchar algo en el aire, una especie de murmullo distante, como si alguien estuviera susurrando mi nombre, llamándome desde la oscuridad. No me atreví a mirar atrás, pero el sonido seguía allí, creciendo, hasta que sentí que algo invisible me tocaba el hombro. Con el corazón en la garganta miré por el espejo retrovisor una vez más, y lo vi, esa misma figura, ahora más cerca avanzando hacia mí deslizándose por el borde de la carretera. Pero no solo eso, algo más lo acompañaba. Eran más sombras, figuras alargadas, difusas, que emergían de la niebla, siguiendo a la figura principal, moviéndose hacia mí. Podía escuchar sus pasos, aunque no tocaban el suelo. Y las luces flotantes, aquellas que había visto antes, comenzaron a acercarse, orbitando alrededor del camión, como si fueran insectos atraídos por la luz. Mi mente ya no podía procesar lo que veía. La carretera se volvía más oscura, la niebla más densa, y el camión comenzaba a moverse más rápido, como si fuera arrastrado hacia algo, hacia un destino inevitable. No sabía si estaba soñando o si todo esto estaba sucediendo realmente. Solo sabía que algo nos estaba acercando a un lugar que no debía existir, un lugar fuera del tiempo. El camión avanzaba a una velocidad que no había impuesto, y sentía como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, algo más allá de la carretera, más allá de la niebla. Los faros del vehículo iluminaban la oscuridad, pero no lograban atravesar completamente la espesa capa de niebla que me rodeaba. Había algo extraño en el aire, algo palpable, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido en el tiempo. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó sin aliento. Las figuras que me seguían ya no eran solo sombras difusas. Ahora eran más claras, más definidas, y cada una parecía tener una forma humana, aunque su presencia estaba cargada de una inquietante distorsión. Parecían moverse de manera antinatural, como si caminaran en un espacio diferente al mío, en una realidad paralela. Sus cuerpos estaban cubiertos por capas oscuras, pero sus manos brillaban tenuemente, como si estuvieran hechas de una materia que no pertenecía a este mundo. El murmullo en el aire se intensificó. Al principio era solo un susurro lejano, pero ahora era claro, constante. Podía escuchar voces entrelazadas, susurros que no lograba entender, pero que resonaban dentro de mi cabeza, repitiendo una y otra vez un solo nombre. César. Mi estómago se retorció.
Algo dentro de mí sabía que esas voces no eran normales, que no venían de ningún ser humano. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de detenerme, como si las sombras estuvieran pidiendo algo de mí, algo que no entendía del todo. Las luces flotantes, esas luces amarillentas que vi antes, ahora se movían en círculos alrededor del camión, cada vez más cerca, deslumbrándome con su brillo hipnótico. De repente, el sonido de los golpes en el camión volvió. Golpes fuertes, rítmicos, que venían del tráiler, como si algo o alguien estuviera dentro, queriendo salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y no pude evitar mirar una vez más por los espejos. Ya no era solo una figura. Ahora, había más. Los rostros, distorsionados como si fueran las sombras de personas atrapadas, mutiladas por la niebla misma. Las caras eran solo manchas oscuras, pero los ojos estaban abiertos, fijos en mí, vacíos. No pude soportarlo más. Mi respiración se volvió errática, y mis manos sudaban mientras sujetaba el volante. Pero no podía detenerme. De repente, una luz blanca cegadora apareció frente a mí. Parecía una luz del faro de otro vehículo, pero no la reconocí. La luz era demasiado brillante, como si viniera de un lugar más allá del tiempo, como si surgiera de un lugar que no pertenecía a la carretera. Intenté frenar, pero el pedal no respondió. El camión siguió avanzando hacia la luz. Mi mente comenzó a entrar en pánico. Pero cuando vi la luz más cerca me di cuenta de que no era un faro. Era algo mucho más grande, como un portal, una puerta hacia algo que no debía estar allí. El camión no disminuía la velocidad. Sentí que todo se volvía más denso a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando, por un instante, vi algo más al borde del portal. No era un objeto ni un paisaje, era algo mucho más vivo. Una figura humana que parecía estar hecha de niebla, pero que tenía un rostro que me era familiar. Su mirada era profunda, como si me estuviera esperando. Esa figura me llamaba, pero al mismo tiempo me paralizaba, como si me advirtiera que no debía acercarme más. Las voces, los susurros, las sombras. Todo comenzó a mezclarse en mi mente. El camión ahora se encontraba justo frente al portal. La figura en la niebla levantó su mano, señalándome. Al mismo tiempo, las luces flotantes comenzaron a rodearme, girando a gran velocidad, creando una espiral de luz y oscuridad. Los golpes en el tráiler aumentaron, y la niebla se hizo tan densa que ni siquiera podía ver más allá del camión. Fue en ese momento que comprendí lo que estaba pasando. No estaba solo en esa ruta. Esta carretera, esta niebla, esas voces, todo estaba hecho de recuerdos, no solo de mi propio pasado, sino de todos aquellos que habían recorrido esta misma ruta antes que yo, aquellos que habían quedado atrapados en ella, condenados a vagar sin fin. Yo era solo otro pasajero, otro conductor que había caído en la trampa de esa carretera maldita. La figura de la niebla, con su rostro extraño y su mano levantada, dio un paso hacia mí. No podía moverme, no podía huir. Mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una pesadilla sin salida. Sentí como la niebla me invadía, como se deslizaba por mis pulmones, llenándome de una sensación de vacío absoluto. De repente, las luces flotantes se apagaron, y el portal comenzó a cerrarse. Pero la niebla no se disipó. Al contrario, se hacía más espesa. Un sonido sordo comenzó a llenar el aire, como si la tierra misma estuviera crujiente, como si todo el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando. El camión ya no se movía. Era como si todo lo que conocía, todo lo que era, estuviera quedándose atrás. Y entonces, la voz resonó nuevamente, profunda y siniestra, directamente en mi mente. Bienvenido, César. Ahora eres uno de nosotros. La voz, esa voz que parecía surgir del mismo aire, retumbó en mi cabeza como un eco infernal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero y me dejé caer de rodillas, aunque ni siquiera sabía cómo había perdido el control. Estaba atrapado. La niebla se había hecho densa,
envolviéndome completamente, y lo único que podía sentir era ese peso sobre mi pecho, como si me estuviera hundiendo en una pesadilla interminable. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. La niebla, la voz, las sombras que me rodeaban, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones aterradoras. Sentía que me ahogaba, que mi cuerpo y mi alma comenzaban a desvanecerse, absorbiendo todo lo que había sido antes. Y entonces lo vi, la figura que había aparecido en la niebla, aquella que había estado esperándome, comenzó a avanzar hacia mí. Su cuerpo estaba formado por una especie de niebla líquida, su rostro distorsionado pero familiar, su mirada fija y penetrante, como si me estuviera observando desde otra realidad. La figura extendió una mano hacia mí, como si me estuviera invitando a unirme a ella. Algo en su mirada me heló la sangre. Algo en su gesto me decía que no debía tocarla, que era la última frontera entre el mundo de los vivos y lo que existía más allá. Pero no pude hacer nada. Mis brazos no se movían, mi voluntad se había desvanecido. Era como si la misma carretera, la niebla, la figura, todo estuviera absorbiéndome, reclamándome. Como si yo, César López, ya no perteneciera al mundo real. Me levantaron. No sentí manos, ni cuerpos, ni contacto físico. Fue como si me hubieran arrastrado desde dentro, como si algo invisible me empujara hacia ese lugar oscuro y vacío. Mi cuerpo fluyó hacia el abismo, mi mente se disolvió en la niebla. Los sonidos, las voces, los susurros, comenzaron a mezclarse en un solo rugido. Pero en medio de ese caos, escuché algo distinto, algo nuevo. No todos logran cruzar, pero tú lo hiciste, César, bienvenido al olvido. La figura en la niebla se deshizo en fragmentos, dispersándose como polvo, y lo único que quedó fue una voz resonando en mis oídos. Una voz que era tanto la mía como de todos los demás que habían pasado por este camino antes. La voz de los perdidos. Y entonces todo se apagó. Cuando volví a abrir los ojos no estaba en el camión ni en la carretera. Estaba en un lugar oscuro, frío, sin tiempo. No había luz, ni sombra, ni paisaje. Solo un vacío sin fin. Lo peor no era la oscuridad, ni la sensación de estar atrapado. Lo peor era saber que ahora yo era parte de eso, de ese ciclo interminable que atrapaba a los que se atrevían a tomar el desvío. No quedaba nada de mi vida anterior, ni recuerdos, ni rostro, ni identidad. Solo una sensación de estar vagando sin rumbo, un eco lejano de lo que una vez fui. La niebla, esa niebla espesa, se deslizaba por los rincones del vacío. Y entre la niebla, pude ver figuras moviéndose, otras como yo, otros viajeros perdidos que, como yo, habían tomado el mismo desvío, cruzado el mismo portal. Sus rostros eran sombras, sin identidad, como si se desvanecieran en la niebla misma. De vez en cuando, una voz susurraba mi nombre, pero no respondía. Ya no había respuesta, ya no había escape. El camino que había tomado, la carretera que me había llevado allí se desvaneció, y con ello, la última oportunidad de regresar. Ahora todo lo que me quedaba era vagar junto a los demás, atrapado en el olvido. De vez en cuando escucho los motores de un camión distante, el ruido lejano de una carreta que cruza esa misma ruta. Y sé que otro conductor está en ese camino. Otro ser humano, tal vez con la misma sensación que yo sentí al principio, creyendo que era solo un viaje común, solo un desvío. Pero los caminos de Tijuana, las rutas solitarias, no son para aquellos que buscan un destino seguro. En algún momento esa figura lo encontrará también. Y él, al igual que yo, sentirá la necesidad de detenerse, de acercarse. Y como yo, él también cruzará. Y en el silencio del olvido, todo comenzará de nuevo.